Buenos días a todos. Soy Juan Antonio Ugalde, director técnico de ATM Grupo Mayoli, y os voy a hacer una presentación que en principio a más de uno podría sorprender por el contenido, pero creo que tiene mucho sentido porque la integración sistémica, como explicaré, es el fundamento después de todo esto que se está hablando, gobernanza de datos, tratamiento, explotación de la información, y el trabajo que hemos hecho en ATM Grupo Mayoli ha sido un trabajo de estructuración de plataformas centradas en esa integración sistémica para poder después evolucionar al gobierno del dato y a la explotación de esa información, ¿vale? Bueno, voy en principio a hablar un poquito de quiénes somos, de quién es ATM Grupo Mayoli. Somos una empresa con mucho recorrido en el mercado. Quizás como ATM Grupo Mayoli no nos conozcáis, pero sí conoceréis ATM, conoceréis Infapic, conoceréis a lo mejor Galileo. Nuestra matriz italiana es una empresa con más de 100 años de historia, aunque a algunos le sorprenda que una empresa dedicada a sistemas de información y telecomunicaciones tenga 100 años de historia, pero bueno, es una empresa que empezó como una editorial dedicada a publicaciones de textos públicos para empleados públicos y bueno, ha ido evolucionando con la tecnología y se ha ido adhiriendo a esta ola tecnológica en las administraciones públicas. Como digo, nuestra matriz italiana, pero bueno, tenemos centros en Grecia, en España, ATM Grupo Mayoli, en Bogotá. En Bogotá hemos creado una factoría de software. Bueno, aquí unas cifras muy rápidas, más de 7.000 clientes entre España e Italia. Tenemos una oficina de proyectos en Bruselas que es muy potente. Ahora con el plan de transformación y resiliencia estamos haciendo muchos proyectos con fondos europeos gestionados a través de esta oficina en Bruselas. En Atenas hay un centro específicamente dedicado a I+D, sobre todo al desarrollo de los proyectos que comentaba que obtenemos en Europa, ¿no? Con fondos europeos. También estamos certificados en la ONU como proveedores de nivel 2, es el nivel máximo de certificación de proveedor de la ONU, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, estamos también inscritos en muchos organismos de la ONU. El más interesante quizás es el UNDP, es la Oficina de Proyectos de Innovación de la ONU. Sobre todo es la que más trabaja con lo que es innovación en las administraciones públicas en todo el mundo. Estamos muy centrados, de todas maneras, en el área LATAM. En la LATAM, como os comentaba, hay una oficina en Bogotá y sobre todo trabajamos con proyectos de organismos multilaterales. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Y la TAM, la verdad que es un área que se está moviendo muchísimo. Es un área de innovación tecnológica muy interesante. Es cierto que está muy influida por Estados Unidos a muchos niveles, pero, como digo, es un área muy interesante. A lo que íbamos, el objeto de esta ponencia. Integración sistémica. Bueno, integración sistémica, todos podemos entender o podemos intuir qué significa la integración sistémica. Capacidad de conectar y coordinar distintos sistemas para que funcionen de manera coordinada. Pero detrás de esto, que parece muy sencillo, se esconde un problema muy complejo, ¿vale? ¿Por qué? Porque históricamente esa integración siempre ha sido vista como una integración puramente del dato. Nosotros cuando planificamos y cuando analizamos y diseñamos la nueva plataforma en SaaS, la nueva plataforma que ofrecemos es bajo la modalidad de software como servicio en la nube, pensamos que teníamos que ir un paso más allá de lo que era una simple integración del dato. Entonces pensamos que tenemos que tener una integración también a nivel de procesos, a nivel de arquitectura, no a nivel de diseño posterior, de establecer una serie de integraciones. Cuando imaginaros que, por ejemplo, el caso típico, se produce una baja padronal. Bueno, esa baja padronal de un habitante en un padrón por fallecimiento, por lo que sea, pues tiene digamos, repercusiones en varios sistemas. Históricamente, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues siempre se han hecho integraciones ad hoc. Quiero decir, se han hecho integraciones del tipo, bueno, pues como ahora tengo esa baja padronal, esa baja del habitante, pues tengo que ir al sistema de recaudación. Vale, me entero de que efectivamente hay un habitante fallecido y tengo que crear la comunidad de herederos, tengo que hacer una serie de operaciones. En multas, pues tengo que dar de baja las multas. Es una integración, digamos, ad hoc. Nosotros lo que queríamos hacer era ir un paso más allá y hacer una integración en la propia infraestructura de las aplicaciones, ¿vale? Esto, pues, creo que huelga decirlo, pero es conveniente recordarlo. O sea, ¿qué
¿Qué ventajas nos ofrece la integración sistémica? Pues obviamente la primera, la eficiencia operativa. Es decir, el caso que yo estaba contando antes, si cuando se produce una baja en el padrón de habitantes, el sistema de tributos y recaudación no se entera, pues estamos teniendo una falla en el sistema, porque estamos tratando de cobrar unos impuestos a una persona que está fallecida. Entonces, evidentemente, la eficiencia operativa es una consecuencia de esa integración de la información. La experiencia del usuario, una consecuencia de esa eficiencia operativa. En la medida que seamos más eficaces y tengamos esa integración a nivel de datos y de procesos, obviamente el usuario va a tener una mejor experiencia y vamos a conseguir que su usuario cometa menos errores, ¿vale? La automatización de procesos. Esto tiene que ver con lo que comentaba al principio, o ahora mismo, de esa integración no solo a nivel de datos, sino también a nivel de procesos. Estamos trabajando mucho en RPA, en automatización robótica de procesos, y esa automatización robótica se consigue justamente con una integración a nivel de los procesos que están ocurriendo y que tienen que ver con sistemas separados o con sistemas que formalmente no están unidos, ¿vale? Mejora la toma de decisiones. Esta es la consecuencia de una buena gobernanza de datos y de una buena integración de la información. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy gráfico y es, imaginemos que yo como municipio estoy pensando poner un local para personas mayores, ¿vale? En un determinado punto, un local, un local que tengo disponible como ayuntamiento y en el que quiero hacer, digamos, un local para que los mayores se reúnan ahí. Bueno, imaginemos que yo pongo ese local y resulta que a 500 metros a la redonda de ese local hay 4 personas mayores de 65 años. Realmente he tomado una mala decisión. ¿Por qué? Porque no he contado con el componente de padrón para tomar esa decisión. Ahora, imaginemos que yo tengo integrado la encuesta de infraestructura, tengo integrado el dato de catastro, tengo integrado el dato de territorio, que es la ubicación, tengo los habitantes georreferenciados y que simplemente poniendo un punto en el mapa le puedo decir al sistema, hazme un buffer, un área de 500 metros a la redonda y dime cuántas personas mayores de 65 años hay en ese área. De una forma muy rápida, el sistema me va a arrojar una información que tiene un valor añadido enorme para poder ubicar correctamente ese servicio que quiero prestar, ¿vale? Y podemos ir incluso un paso más allá, que es, yo no te pongo el punto, dame tú el mejor punto para ubicar esa infraestructura que quiero crear. Claro, cuando quiero tomar ese tipo de decisiones, necesito tener integración de información e integración de procesos, ¿vale? Una de las cosas en las que estamos, hablamos de toma de decisiones, pero también hablamos de automatización de procesos. Otra de las líneas de trabajo que estamos siguiendo ahora mismo es el cálculo del coste efectivo de los servicios públicos. Al final, el cálculo del coste efectivo básicamente es muy sencillo, formalmente. Se trata simplemente de decir, oye, ¿cuáles son mis proyectos de inversión? ¿Qué inversiones estoy tomando? Y a qué... Así no se puede. ¿Qué servicios estoy prestando y cuál es, digamos, el beneficio que estoy aportando a mis habitantes, a mis ciudadanos, en base a esos servicios que presto? Bueno, al final, si nos damos cuenta, son 3 componentes de información los que trabajan ahí. La contabilidad, donde estoy, digamos, hablando de esos proyectos de inversión y del dinero que estoy invirtiendo en esos servicios. Hablo de la encuesta de infraestructura y equipamiento local, donde tengo ubicados todos los servicios que presto. Y hablo de la demografía, del habitante. Hay un aspecto que es fundamental, que mi compañero lo estaba comentando en el taller antes, que es que el padrón de habitantes es una herramienta fundamental para poder hacer esta toma de decisiones. Pero un padrón de habitantes, no el clásico padrón de habitantes pensado para llevar el padrón continuo. No, no. Un padrón de habitantes pensado con el objetivo de la toma de decisiones y para eso necesitamos un padrón de habitantes georreferenciado. Y tenemos las herramientas para hacerlo. O sea, cuando implantamos un padrón en un ayuntamiento, la primera labor que hacemos, obviamente, es cargar el fichero del INE, el histórico del INE. Pero la segunda es georreferenciar los domicilios y las calles.
Esa es la segunda. Estamos obteniendo en torno a un 80-85% macheando con información de Cartociudad y complementando esa información con Google. Fijaros la potencia que da esto. Históricamente, yo cuando hago una pirámide de población o la hago del municipio completo o la hago de un distrito sección. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un análisis puramente alfanumérico. Cuando tengo los habitantes georreferenciados, puedo hacer un análisis gráfico, puedo hacer un análisis a nivel de barrio, puedo hacer un análisis, decir, oye, voy a hacer una obra, voy a levantar esta calle, hazme un buffer a 20 metros de esa calle y dime a qué habitantes estoy afectando, sácame los cabezas de familia y envíales automáticamente una notificación informándoles que en tal día, tal hora, se va a hacer una obra en esta calle. Cuando tenemos la demografía georreferenciada, cuando tenemos catastros georreferenciados, que lo tenemos obviamente, cuando tenemos la encuesta de infraestructura georreferenciada y cuando tenemos la administración electrónica georreferenciada, lo veremos también, la potencia que eso da a nivel de toma de decisiones y de análisis y explotación de la información son enormes, son tremendas. Y esto al final obviamente redunda en una reducción de costos. Reducción de costos por dos vías. Por la vía de la eficiencia en la toma de decisiones y en la ejecución de procesos y una segunda vía por la toma de mejores decisiones. ¿Vale? Bueno, esto es un pequeño comentario jocoso que seguramente pues, muchos os lo plantearéis, ¿no? A estas alturas de la película estamos hablando de integración de datos. Esto no era algo ya superado, no estábamos ya hablando de chatbots, de inteligencia artificial, de RPA, pues obviamente. Pero os cuento un secreto. Todas estas tecnologías, sin un buen repositorio de datos integrado, no sirven de nada. Estas tecnologías se alimentan de datos y en la ponencia anterior hablaban de la gobernanza de datos. La gobernanza de datos es fundamental. Es fundamental porque nos permite tener lo que llamamos un data lake, un lago de datos, que puede ser enriquecido no solo con toda la información que nosotros mismos como entidad pública estamos generando, sino que también puede ser enriquecido con información de terceros. Y esa información de terceros, aquí lo apuntaban, puede provenir de fuentes privadas, que pueden estar disponibles gratuitamente o pueden ser compradas. Pero hay otro proyecto que también se comentó en el taller que llamamos Entropy, que justamente lo que tratamos de hacer es eso, es combinar información que se generan desde los sistemas de información públicos combinado con fuentes privadas para una mejor toma de decisiones por parte de las entidades públicas. Os cuento una pequeña anécdota. Yo soy de Tenerife y el Cabildo de Tenerife es el equivalente a la Diputación a nivel isla. Quería hacer un proyecto de Smart Island, digamos que era el equivalente a Smart City, pero ellos lo veían desde un punto de vista de la isla completa, Smart Island. Bueno, pues hicimos un análisis combinando datos de comercio del IAE, extraídos del IAE, de la isla, junto con una fuente de información que venía de Telefónica. Telefónica da una plataforma que se llama Smart Steps, que en definitiva lo que hace es, en base a la triangulación de las personas por su teléfono móvil, pues básicamente te ubican, básicamente. ¿Qué hacía Telefónica o qué le pedimos a Telefónica? Dame la información no de la gente normal, sino dame la información de los turistas. Los turistas que vienen en crucero a la isla, quiero que me des la información de los turistas, por dónde caminan los turistas. ¿Cómo sabe Telefónica por dónde caminan los turistas? Porque evidentemente el turista que llega a la isla se conecta por roaming. Telefónica sabe que es un turista o por lo menos es un extranjero. Ese seguimiento que hace Telefónica por la conexión a las distintas antenas de móvil permite hacer un mapa de calor con un timeline temporal donde permite ver por dónde se van moviendo los turistas. Eso lo enganchamos con el IAE, con el registro de comercios. Y eso nos permitió saber por dónde se iban moviendo los turistas y le permitió al Cabildo tener una estrategia, digamos, de publicidad y de fomento de ciertos tipos de comercio basado en los hábitos, digamos, de movimiento de los turistas en la isla. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo muy intuitivo y muy gráfico de qué nos proporciona esa integración de información sistémica. Cuando un sistema está bien pensado a nivel de arquitectura para tener esa integración de información y esa integración a nivel de procesos,
este tipo de análisis posteriores es muy sencillo. Si no, es muy complicado. Bueno, ¿por qué sigue siendo un problema? Y nosotros seguimos siendo un problema. Nosotros tenemos voy a decir más una suerte que una desgracia, evidentemente. Tenemos la suerte, pero también una pequeña condena de ser un proveedor integral de servicios para los ayuntamientos. Es decir, hay muchos proveedores que están focalizados en un producto. Nosotros no. Nosotros tenemos todo el set de productos para las administraciones locales. Tenemos contabilidad, recaudación, administración electrónica, padrón, cementerios. Cuando tú tienes un único producto, tú te tienes que hablar solamente con ese producto. Se tiene que hablar, cuando se hacen las integraciones con terceros, con los productos de la competencia. Nosotros, digamos que la condena que tenemos es que tenemos múltiples productos que tenemos que conectar con múltiples integradores, con múltiples terceros. Y eso realmente es un dolor de cabeza. O sea, lo comento y lo remarco porque es así. ¿Por qué? Porque muchas veces la integración, no solo digamos que a nivel de integración con terceros, sino a nivel incluso de integración interna. Históricamente era una integración centrada en el dato. O sea, habitualmente cuando había una integración, imaginemos que desde la sede electrónica un ciudadano se da de alta, pues al final, ¿qué ocurría? Pues que simplemente, directamente, el proceso que daba de alta al tercero en la sede electrónica, que recogía a ese ciudadano a la sede electrónica, directamente atacaba la tabla de terceros y lo daba de alta en la tabla de terceros, en el mejor de los casos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso podía provocar problemas de consistencia, porque ese proceso podía no tener en cuenta otras implicaciones de ese alta de ese ciudadano en sede electrónica. Muchas veces no hay neutralidad tecnológica. Quiero decir con que no hay neutralidad tecnológica, que las integraciones se producen entre sistemas cuyos canales de conexión, cuyos canales de integración son diferentes. Esto veremos un ejemplo muy rápido y digamos, muy intuitivo de las plataformas del Estado. Quien se haya peleado con la integración con las plataformas del Estado verá que es un dolor de cabeza. No hay una estructuración homogénea de conexión con las plataformas del Estado. Conectarte con Apodera tiene un servicio web en SOAP, con una determinada cabecera, con unos determinados protocolos, con unos determinados campos que hay que mandar. Si te conectas a SIA para publicar un procedimiento administrativo, el servicio no tiene absolutamente nada que ver con el de Apodera, y así con todos. Es decir, no existe, digamos, una homogeneización en esos canales de comunicación con esas plataformas de terceros. Entonces, estos son temas que hay que tener en cuenta, porque son temas que después impactan enormemente a la hora de poner en marcha un sistema, un producto, y tener que integrarte con un tercero, ¿no? Y después, esto de APIs de integración ad hoc, que no contempla el escenario completo, es lo que os comentaba antes del tercero. O sea, a lo mejor efectivamente hay una API de integración que te permite hacer un proceso, un determinado módulo, pero que no tiene en cuenta que esa operación que estás haciendo en ese módulo impacta en otros módulos que hay anexos, ¿vale? Entonces, bueno, estos problemas, bueno, aquí, digamos, una ilustración muy sencillita de lo que sería el ataque directo a la base de datos, que digamos que creemos que es una estrategia ya obsoleta, y hemos optado por una estrategia, digamos, de mucho mayor valor añadido a la hora de verdad tener una integración sistémica, a la hora de que de verdad los sistemas sean escalables a nivel de integración y a nivel de información, ¿vale? O sea, bueno, problemas de consistencia, modelos muy rígidos y modelos poco escalables, ¿vale? Bueno, ¿y por qué hemos puesto aquí en la integración sistémica la administración electrónica? Pues porque obviamente la administración electrónica está en el centro del escenario. Como todos sabéis, pues en un ayuntamiento, una entidad local y una entidad supramunicipal también, en una diputación, en un gobierno, todo pasa por un procedimiento administrativo. Entonces, digamos que visualizamos la administración electrónica como esa especie de raíl de tren por el que se van produciendo todos los eventos que acontecen en una administración pública. Cuando hacemos lo que os comentaba antes, la baja de un habitante en el padrón, bueno, pues pasa por una serie de fases ese procedimiento administrativo, y cada una de esas fases al final se va a tener que estar comunicando con ciertos módulos, con ciertos productos o sistemas específicos que deben gestionar esa fase en concreto. Si nosotros no somos capaces de visualizar ese proceso de una manera integral y de una manera integrada, vamos a tener problemas, porque esa información no va a fluir, ¿vale? Bueno, esto que estáis viendo aquí es un poco
un esquema muy sencillo a nivel, digamos, funcional de la arquitectura de despliegue de la solución en SaaS que tenemos actualmente. En el centro están los servicios comunes, una serie de servicios transversales de uso de todas las aplicaciones. Por encima tenemos la administración electrónica que actúa, como os comentaba, como ese raíl de tren por el que va pasando todo lo que acontece en la administración. Y después tenemos lo que llamamos verticales. Los verticales pues son sistemas que al final están especializados en su ámbito de actuación, pero que obviamente tienen que estarse comunicando y tienen que estar, digamos, subiéndose a ese tren cada vez que pasa por la estación que les corresponde, ¿vale? Entonces, esa integración tiene que ser sistémica para que todo fluya de una manera integral e integrada. Y después tenemos la parte de los terceros. Hay integraciones, obviamente, fundamental y por eso le damos bastante importancia. La integración con las plataformas del Estado es fundamental, ¿vale? Y por eso está puesta específicamente en la transparencia. Y además os comentaré un caso de uso de cómo hemos abordado esa integración de terceros justamente con el ejemplo de las plataformas del Estado. Y después utilizamos servicios cloud externos para, sobre todo, servicios de tipo enviar SMS, correos electrónicos, sistemas de firmas biométricas. Bueno, todo eso son servicios que alojamos en cloud externos como microservicios. ¿Por qué? Porque estas, digamos, herramientas o estos proveedores de nube nos dan una capacidad de despliegue y de escalabilidad muy alta y muy potente, ¿vale? Bueno, aquí vemos lo que vendría a ser la pantalla de un expediente en la administración electrónica. Como veis aquí, pues bueno, pues tenéis a la izquierda lo que sería la definición de ese procedimiento administrativo. Nos basamos en un BPM. Además, ese BPM tiene la característica que puede ser un BPM tanto estricto como abierto. Es decir, tenéis la posibilidad de definirlo de manera estricta, con un flujo estricto, digamos, de fases. Oye, si estoy en la fase de inicio, pues tengo que pasar a la fase de informe técnico, pues sí o sí tengo que pasar a la fase de informe técnico en tal unidad administrativa. O bien podéis definirlo de manera abierta. En este caso, no sé si se ve muy bien, ahí está definido ese procedimiento de manera estricta, ¿vale? Veis que hay unas líneas que van conectando las diferentes cajas, las diferentes fases de ese procedimiento. De hecho, incluso veis aquí, no sé si ver aquí, que aquí tenéis una fase que se puede dividir en dos. O sea, se permite efectivamente la bifurcación, se permite las vueltas atrás, se permite incluso en un momento dado, a la hora de impulsar una fase, se permite incluso tener la capacidad de volver hacia atrás. Bueno, digamos que es muy flexible a la hora de trabajar. La herramienta se provee con un catálogo de procedimientos ya. Estamos ofreciendo ahora mismo unos 650 procedimientos administrativos, pero obviamente después eso se puede personalizar a nivel de plantillas, a nivel de unidades administrativas. Bueno, es personalizable también. Pero bueno, aquí hay cosas interesantes. Aquí veis el timeline del estado del procedimiento en ese momento. Y veis que aquí ya están produciendo una serie de actos, que es, por ejemplo, el alta de un tercero, el alta de un documento. Digamos que ya como per se, sí, pero es que empecé a las menos 20, menos cuarto casi. Bueno, pues voy más rápido. Bueno, veis aquí que hay también una serie de ítems donde estamos hablando de los interesados, estamos hablando de los documentos, estamos hablando de la ubicación, debe estar por aquí, la ubicación. Sí, ya per se el sistema está integrado con muchos otros subsistemas. Aquí, por ejemplo, el tema de los interesados, el tema de los documentos, el tema de la ubicación. Para nosotros es fundamental la georreferenciación de los expedientes, ¿vale? Porque es lo que os comentaba al principio, de que el componente territorial me da unas posibilidades de personalización y de explotación de la información que no me da la visión puramente alfanumérica. Bueno, pero al final, digamos que la administración electrónica es, como os decía, ese raíl de tren por el que transcurre, digamos, toda esa vida de esos procedimientos administrativos y todo lo que va ocurriendo en la administración. Tanto por el lado de los repositorios, digamos, de aplicaciones internas, como por el lado de las plataformas del Estado. Bueno, este es el objetivo básico con el que queremos, digamos, que queremos alcanzar con esta infraestructura que hemos diseñado.
ser el motor de coordinación de los sistemas de las administraciones públicas. Al final, como os decía al principio, para tener un gobierno de datos efectivo necesitamos tener integración entre los sistemas. Integración no solo a nivel de datos, sino a nivel de procesos, ¿vale? Bueno, y esto pasa, voy muy rápidamente porque ya me están apretando, y esto pasa por, digamos, dos aspectos que son fundamentales. Primera cuestión, la lógica de negocio debe ser compartida y debemos tener un lenguaje común de procesos. Y esto pasa, a su vez, por dos cuestiones. Primero, una arquitectura diseñada bajo un patrón de microservicios. ¿Qué son los microservicios? Pues es muy sencillo. Imaginemos que queremos hacer una bicicleta, ¿vale? Bueno, pues yo tengo un microservicio que se encarga de hacer el cuadro. Tengo otro microservicio que se encarga de hacer las ruedas. Otro microservicio que se encarga de hacer el pedal, ¿vale? Al final lo que hago es orquestar esos microservicios para hacer la bicicleta. Pero el microservicio que me hace la rueda es un microservicio que denominamos agnóstico. Es decir, no depende de nada. No depende de otros microservicios o de otros, digamos, procesos para poder hacer la rueda. Si necesita algo para hacer la rueda, es que no es un microservicio. O sea, si necesita que alguien le haga los radios de la rueda, pues el microservicio deberá hacer los radios de la rueda. Y deberemos orquestar el que hace el neumático más el que hace los radios para hacer la rueda. Digamos que el microservicio es el nivel más básico de procesamiento. Y al final lo que hacemos es orquestar esos microservicios, ¿vale? Para poder hacer los procesos. ¿Qué nos da esta orientación en microservicios? Pues que la integración de ciertos procesos se hace de manera natural, porque ese microservicio no está ligado a un módulo en particular. El microservicio que me da de alta un habitante no está ligado al padrón de habitantes. Es un microservicio disponible para todo el set de productos. De manera que yo, en un momento dado, cuando quiero hacer un alta padronal desde la sede electrónica, acabo de decir una burrada, pues no tengo que estar diciéndole al padrón que lo haga. Yo, haciendo uso de ese microservicio y del orquestador, puedo llevar a cabo tareas que no son específicamente o que no han estado específicamente diseñadas para ese módulo que no tiene esa lógica de negocio específica. ¿De acuerdo? Y después tenemos una arquitectura API-centric. ¿Qué significa esto? Digamos que el API es, digamos, el canal de comunicación, es, digamos, cómo llamo yo a una determinada funcionalidad. Y esa funcionalidad, al final, es una orquestación de esos microservicios. Entonces, lo que proveemos, si veis nuestro producto, nuestra plataforma, hay un set de funciones de API enorme, en la que está definido absolutamente todo. Es decir, cualquier tercero que se quiera comunicar con nuestras aplicaciones va a tener a su disposición al mínimo nivel cualquier funcionalidad de la plataforma. No tenemos que estar diseñando o desarrollando una funcionalidad específica porque la propia funcionalidad de la plataforma está hecha atacando esa API, esa misma API. Obviamente, definimos a nivel de seguridad, definimos obviamente hasta dónde puede llegar un cliente, todo pasa por un esquema de seguridad, un esquema de identidad y obviamente está restringido por roles, por privilegios, etcétera, etcétera. Más cosas. Segunda cosa, habilitando la comunicación entre actores. Esto es algo que es novedoso, aunque utilizamos una herramienta que lleva ya tiempo en el mercado que se llama Kafka. ¿Kafka qué es? Kafka no es más que un componente que implementa lo que se llama un streaming de eventos. Es decir, es una herramienta pensada para recibir millones de peticiones, no peticiones, eventos, y para que múltiples actores se suscriban a ese streaming de eventos escuchando qué es lo que está ocurriendo. Es decir, nosotros no hacemos integraciones específicas, como os decía al principio, modificando el padrón de habitantes para ver si ha pasado algo. No. Nosotros lo que hacemos es volcar en ese streaming de eventos lo que ha pasado y permitimos que quien quiera se suscriba a ese evento que se ha producido y actúe en consecuencia. ¿Qué significa esto? Pues significa que la integración no es una integración, digamos, obligada o, digamos, después de que pase algo, el usuario tiene que hacer algo. No, es el propio sistema, a través de mecanismos de automatización de procesos, el que está escuchando lo que pasa y el que actúa en consecuencia sin intervención humana. ¿Vale? Ya os digo, esto nos ha dado unos resultados enormes a nivel de integración incluso propia entre las aplicaciones e incluso integración con terceros. Bueno, os diré un secreto. Sabéis que todas las aplicaciones
generan auditorías. Históricamente, desde que el mundo ha sido, esa lógica de auditoría se está generando en las propias aplicaciones. Cuando un padrón de habitantes está de alta un habitante, vuelca en la tabla de auditoría, he creado este habitante, este usuario ha creado este habitante. En nuestras aplicaciones no existe eso. Hay un proceso específico escuchando lo que pasa y haciendo la auditoría. De manera que, digamos, es un proceso desacoplado de las propias aplicaciones. Pensar la agilidad que nos da esto para después orquestar procesos y hacer, digamos, este tipo de integraciones. Bueno, el caso del Vice, lo que os comentaba del ejemplo de la integración con una herramienta de terceros. El Vice es un producto nuestro, realmente es un producto nuestro interno, de uso interno. Se llama Bus de integración con los servicios del Estado. Os comentaba que el problema de los servicios del Estado es que esta capa de abstracción de los servicios es muy heterogénea. Entonces, nos vimos en la circunstancia de decir, oye, tenemos varias aplicaciones que al final van a tener que interactuar con servicios del Estado. Todos los servicios interactúan con clave. Muchos servicios interactúan con Apodera. La Administración Electrónica y otros servicios interactúan con el SIA, por ejemplo, con el TSA. El TSA, a la hora de emitir una copia auténtica, obviamente, se está interactuando con el TSA. Y nos dimos cuenta que, digamos, que toda esta capa de abstracción era una capa de abstracción heterogénea. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos aquí un punto de acceso único y, digamos, que tradujimos todos esos mensajes heterogéneos de tratamiento de esos procesos con las plataformas del Estado y creamos un punto de acceso único con una interfaz REST, con JSON, con JSON, perdón por el palabra técnico, pero digamos que lo que hicimos fue homogeneizar el acceso a las plataformas del Estado bajo un punto único que es el Vice. ¿Vale? Y esto es un ejemplo justamente de racionalización de los procesos en base a esa integración y a esa homogeneización del proceso. Por eso os decía que es tan importante la integración del dato como la integración del proceso. ¿Vale? Bueno, aquí simplemente, pues nada, vuelta a decir lo que realmente hemos... Vale, venga, gracias. Gracias. No sé si tendréis alguna pregunta. 2 minutos. Pues bien. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que haya resultado interesante.